El Servicio de Seguridad de Ucrania volvió a atacar una base aérea militar en la Crimea ocupada, y no sin éxito. Allí fueron alcanzados 2 cazas rusos Su-27. Y además, hoy presto especial atención a estos hechos y acontecimientos. Putin sigue queriendo apoderarse de toda Ucrania. La inteligencia estadounidense ha descubierto que, a pesar de las declaraciones sobre estar dispuestos a la paz, Rusia planea continuar la guerra. El informe de la CIA también menciona riesgos para los países bálticos. La guerra de Rusia contra Ucrania siempre ha sido y sigue siendo una guerra que va más allá de los territorios de la propia Ucrania. Ucrania y Portugal firmaron un acuerdo militar y producirán drones conjuntamente. De esto y de otros temas hablaron los países durante la visita del primer ministro portugués a Kiev. Realizaremos inversiones significativas en la industria de defensa de Ucrania. Recibirá apoyo de la OTAN durante los próximos 10 años, lo que permitirá fortalecer la economía. Los combates por Kupiansk continúan. Tras una exitosa contraofensiva, las fuerzas ucranianas se afianzaron en la ciudad y mantienen la defensa. El apoyo a los militares lo brindan los médicos de combate, quienes están de guardia las 24 horas para evacuar a los heridos si es necesario. Nuestros compañeros entienden que cuando salen a misiones de combate, al 100% irán por ellos y los sacarán de allí. No tienen ninguna duda al respecto. Buenas noches, mi nombre es Mikhail Baranov y a continuación les contaré todo con más detalle. Estados Unidos de América propuso un formato de negociaciones de paz conjuntas con representantes de Ucrania, Rusia y posiblemente países europeos. Así lo informó el presidente Volodymyr Zelensky. Él señaló que tiene sentido celebrar dicha reunión después de que se resuman los resultados de las negociaciones entre Washington y Kiev en Miami. Zelensky también subrayó que es necesario proteger no solo la soberanía de Ucrania, sino también los principios fundamentales de Europa. Putin comenzó esta guerra y la prolonga no solo por nuestro Donbass, sino para apartar a los pueblos de la toma de decisiones sobre el destino de los países. Él quiere decidirlo todo por sí mismo, personalmente o junto a sus amigos. Con personas como él, la guerra de Rusia contra Ucrania siempre ha sido y sigue siendo una guerra, mucho más que solo por los territorios de la propia Ucrania. Y precisamente por eso, Rusia nunca se conformará con uno u otro pedazo de nuestra tierra, si alguien le regala algo. En Miami continúan las negociaciones entre las delegaciones de Estados Unidos, Ucrania y Europa sobre el establecimiento de una paz justa. La ronda anterior, que tuvo lugar la víspera, fue calificada como constructiva por el jefe del grupo ucraniano, el secretario del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional de Ucrania, Rustam Umerov. Según él, la implicación de los socios europeos debe fortalecer la posición negociadora de Kiev y aportar al proceso un peso adicional. Cabe señalar que hoy también debe unirse a las negociaciones el secretario de Estado de EU, Marco Rubio. También Donald Trump ha volado a Florida. El presidente estadounidense no especificó si participará precisamente en la agenda sobre Ucrania. Sin embargo, se sabe que este fin de semana está prevista en Miami una reunión entre las delegaciones estadounidenses y rusas. El enviado de Putin, Dmitriev, ya ha llegado a Miami, donde se reunirá con los representantes de Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner. No se espera un avance en la cuestión del alto el fuego. Este fin de semana, el ministro de Asuntos Exteriores de Alemania, Johann Wadephul, él instó a evaluar la situación con objetividad y analizar las acciones de la Federación Rusa. Al mismo tiempo, el diplomático alemán subrayó que en las negociaciones de paz también deben tenerse en cuenta los intereses de Europa, para que la paz sea justa y sostenible no solo para Ucrania, sino para todo el continente. Suiza está dispuesta a servir como una plataforma neutral para las negociaciones sobre una paz justa y sostenible. Así lo declaró el embajador de Suiza en Ucrania y Moldavia, Felix Baumann. El diplomático subrayó que la solución pacífica depende de la disposición de Rusia a entablar un diálogo sustancial. Si la conferencia de paz en Suiza se convierte en una perspectiva concreta, nuestro país estará dispuesto a considerar todas las cuestiones relacionadas con la inmunidad de los jefes de Estado y de gobierno. Suiza ha condenado en repetidas ocasiones la guerra de Rusia contra Ucrania. Hemos trabajado de manera constante y seguimos trabajando para lograr una paz integral, justa y duradera. Y defendemos de manera consecuente la independencia y la integridad territorial de Ucrania. Felix Baumann, embajador de Suiza en Ucrania y Moldavia, en una entrevista para Interfax Ucrania.
Grecia se convirtió en el 35º país en firmar la Convención sobre la Comisión de Reparaciones para Ucrania. Así lo informó el Consejo de Europa. Les recuerdo, el tratado prevé la creación de un grupo internacional de compensación que revisará las solicitudes de indemnización por daños causados por la agresión de la Federación Rusa, y cabe señalar, ya se han presentado más de 85.000 solicitudes. Toda la información se recopila en un registro especial de daños que fue creado en 2023 sobre la base del Consejo de Europa. A esta iniciativa ya se han sumado 44 estados y la Unión Europea. Ucrania y Portugal firmaron un acuerdo de asociación para la producción de drones marítimos. Esto ocurrió durante la visita del primer ministro portugués, Luis Montenegro, a Kiev. Es la primera vez que visita Ucrania desde que asumió el cargo, y declaró que en 2026 Lisboa tiene la intención de aumentar significativamente el apoyo a las Fuerzas Armadas de Ucrania. Cristina Dombrovskaya compartirá detalles de la visita. La producción de drones marinos es una de las áreas más prometedoras en el sector de defensa. Ahora, dijo el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en una reunión con el primer ministro portugués Luis Montenegro en Minotsotintoia, The Beautiful City of Kyiv. Acabamos de firmar un documento que establece una asociación para la producción de drones marítimos. Es importante que haya resultados, y en todas partes de nuestra Europa debe haber suficiente fuerza para contrarrestar cualquier amenaza. Y los drones modernos son una verdadera herramienta de defensa. El periódico británico The Times informó que los drones ucranianos han cambiado la comprensión de Occidente sobre la ayuda militar. La publicación señaló que los drones marítimos de Ucrania son un claro ejemplo de cómo el país está cambiando la comprensión tradicional de la guerra. Ahora pueden proteger el espacio marítimo de Europa, señaló el primer ministro de Portugal, Luis Montenegro. Hoy hemos dado un nuevo paso para apoyar a Ucrania. Se firmó un acuerdo conjunto para iniciar una asociación en la producción de sistemas marítimos no tripulados entre Ucrania y Portugal. Este acuerdo permitirá compartir experiencia en este ámbito dentro de nuestras competencias tecnológicas, para poder proteger el espacio marítimo. Luis Montenegro llegó por primera vez a Kiev desde que asumió el cargo de primer ministro. Reconoció que esta visita tiene un significado especial y señaló que Ucrania ahora necesita urgentemente ayuda financiera. Y Portugal continuará brindando apoyo a Kiev, tanto a nivel bilateral como en el marco de diversos programas sociales, políticos y militares. En particular, Portugal participa en el programa PURL, que permite adquirir armas estadounidenses para Ucrania. Así, tras la 32ª reunión del Grupo de Contacto para la Defensa de Ucrania en formato Ramstein, que tuvo lugar el 16 de diciembre, Portugal anunció una contribución de 10 millones de euros a la iniciativa checa para drones. Después del inicio de la invasión a gran escala de Rusia, Lisboa asignó a Kiev 270 millones de euros en ayuda militar, informó el jefe de gobierno Luis Montenegro. Y en 2026 prometió reforzar el apoyo a Ucrania en las esferas económica y de defensa. Realizaremos inversiones significativas en la industria de defensa de Ucrania. Recibirá apoyo de la OTAN durante los próximos 10 años, lo que permitirá fortalecer la economía. El presidente Zelensky entiende que el sector de defensa es clave para la resiliencia militar del país y estamos dispuestos a cooperar en esta dirección. Debemos trabajar en el contexto de la globalización de la economía y fomentar el desarrollo de proyectos conjuntos. Precisamente estos sectores que he mencionado tienen el mayor potencial para la asociación entre Ucrania y Portugal. Portugal apoya la adhesión de Ucrania a la UE y la OTAN. En mayo de 2024, ambos estados firmaron un acuerdo de seguridad por 10 años. De este modo, Portugal se convirtió ya en el 12º país con el que Ucrania ha firmado un acuerdo de cooperación en materia de seguridad, destinado a brindar apoyo a largo plazo. Según informó la publicación portuguesa Sapa, en uno de los puntos del documento se indica que Portugal confirmó que continuará brindando ayuda militar a Ucrania. Además de la cooperación en el ámbito de la defensa, Portugal también ayudará a Ucrania a restaurar la infraestructura dañada por los ataques rusos.
En particular, Lisboa destinará 600.000 euros para apoyar el sector energético ucraniano. Así lo informó la primera ministra Julia Sviridenko tras la reunión con su homólogo portugués Luis Montenegro. Asimismo, las partes acordaron seguir trabajando en un acuerdo intergubernamental para atraer inversiones del sector empresarial portugués al mercado ucraniano. Dos personas murieron y otras dos resultaron heridas como consecuencia de un ataque aéreo ruso en Izium, región de Kharkov. Según informó la Fiscalía Regional, preliminarmente los rusos lanzaron 9 bombas aéreas sobre la ciudad. Impactaron en una empresa industrial que no estaba en funcionamiento y en barrios residenciales. Uno de los explosivos destruyó una casa particular. Una pareja de esposos falleció. Los cuerpos del hombre y la mujer fueron recuperados de entre los escombros por los rescatistas. También, como resultado del ataque ruso, resultaron dañados edificios residenciales de varios pisos y casas particulares, el Palacio de la Cultura y otros objetos de infraestructura civil. La región de Odesa fue atacada por los rusos con misiles balísticos, apuntando a la infraestructura portuaria. 8 personas murieron y otras 27 resultaron heridas. En el lugar del impacto de los misiles se desató un incendio. Camiones de carga estacionados en el aparcamiento se incendiaron, según informó el Servicio Estatal de Emergencias. Todos los heridos fueron hospitalizados y los médicos les están brindando la atención necesaria. El ejército ruso está destruyendo deliberadamente la infraestructura de la región de Odesa. En particular, el ejército ruso ha estado atacando de manera precisa el puente sobre el Dniester durante varios días. La situación humanitaria está bajo control, informó la primera ministra Yulia Sviridenko. El jefe de la Administración Militar Regional, Oleg Kiper, contó que las autoridades ya han desarrollado esquemas para nuevas rutas de transporte. Ya se ha implementado alguna alternativa y se están realizando trabajos. Estamos organizando el tráfico de los cruces y los transbordadores. Sí, puede que durante algún tiempo sea incómodo, pero todo funcionará y todo se restaurará. Los ataques del ejército ruso al puente en la región de Odesa no representan una amenaza para el potencial exportador de Ucrania, declaró el viceprimer ministro de Ucrania, Oleksiy Kuleba, durante una conversación con periodistas. Según él, la Federación Rusa ha intensificado los bombardeos en la región, entre otras cosas, para interrumpir el funcionamiento del corredor de cereales. Sin embargo, Ucrania ya ha desarrollado rutas alternativas para la exportación de productos, así como para el suministro a la parte de la región de Odesa que se encuentra más allá del puente en la zona del pueblo de Mayaki. Elaboraremos un plan específico para ampliar las capacidades logísticas. Durante la semana desplegaremos 2 rutas logísticas alternativas. Una será permanente y la otra será un puente de pontones. Y en el transcurso de 2 meses crearemos 2 rutas logísticas adicionales para contar con más opciones de transporte en ambos lados del río Dniester. Una persona murió y al menos 11 resultaron heridas como consecuencia de los bombardeos rusos en la región de Zaporilla. Los rescatistas sacaron a una de las víctimas de entre los escombros. Según informaron las autoridades locales, 19 localidades estuvieron bajo fuego. Solo en un día, el ejército de la Federación Rusa utilizó más de 400 drones de diferentes tipos en la región, además de atacar con artillería y aviación. Se dañaron viviendas, automóviles e infraestructura. Debido a los daños en la línea eléctrica, la central nuclear de Zaporilla, temporalmente ocupada por Rusia, perdió el suministro de la central eléctrica local. Así lo informó el OIEA. En el informe de la agencia se indica que la causa fue la actividad militar. Los especialistas no pudieron inspeccionar el lugar del daño debido a que los militares rusos se negaron a permitir el acceso al sitio. En Crimea, drones de largo alcance del Centro de Operaciones Especiales Alfa del Servicio de Seguridad de Ucrania alcanzaron 2 aviones rusos Su-27 en el aeródromo militar de Belbek. Uno de los cazas estaba completamente equipado y listo para despegar. Fue destruido. También fue alcanzada la torre de control, lo que privó al ocupante de la capacidad de gestionar los vuelos. El costo estimado de las pérdidas para la Federación Rusa es de aproximadamente $70 millones. Además, en la Crimea temporalmente ocupada, las fuerzas de defensa de Ucrania inutilizaron un sistema ruso de radar. En el Mar Caspio fue alcanzado un buque de guerra del ejército ruso. Según el Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania, el barco Okhotnik realizaba patrullas cerca de una plataforma petrolera. También hay daños en la plataforma petrolera.
fue alcanzada una plataforma de perforación en el yacimiento petrolero que lleva el nombre de Filanovsky, en el mar Caspio. El objeto pertenece a la empresa Lukoil. La plataforma se utiliza para la extracción de petróleo y gas y está involucrada en el apoyo a las fuerzas armadas del agresor ruso. La capacidad futura de funcionamiento y la magnitud de los daños están siendo aclaradas, según el comunicado del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania en Telegram. Se han registrado 128 enfrentamientos a lo largo de toda la línea del frente desde el inicio de este día. Según el Estado Mayor de Ucrania, las fuerzas de defensa de Ucrania contienen el avance ruso en todas las direcciones. Detalles de la situación en el frente a continuación. Los militares ucranianos mostraron la derrota de varios ataques rusos en el este de Ucrania. En uno de ellos, los operadores de los sistemas de drones destruyeron con precisión tanques, vehículos blindados y un colocador de puentes de tanques, dejando a la infantería enemiga sin cobertura y haciendo imposible su avance posterior. Y en otro sector del frente, las acciones precisas y coordinadas, las acciones de los operadores de drones y los artilleros eliminaron 3 decenas de soldados rusos, a quienes sus comandantes enviaron a un asalto inútil contra las posiciones de las fuerzas de defensa. Público inteligente. Vete con una rebanada. La dirección de Pokrovsk sigue siendo una de las más calientes. Desde el comienzo del día, en este sector del frente, los soldados ucranianos han repelido casi 1/3 de todos los ataques registrados. En la primera línea de los ataques rusos, los expertos militares señalan que, a pesar de los duros combates y de los intentos del enemigo de rodear Pokrovsk por el sur y suroeste, los soldados ucranianos mantienen firmemente sus posiciones y eliminan todos los llamados grupos de asalto rusos. Hoy en día, prácticamente a lo largo de toda la línea del frente, intentan enviar hacia adelante a estos llamados turistas solitarios que atraen el fuego sobre sí mismos, identifican los puntos de fuego y después de eso ya comienzan a operar sus drones. Drones, artillería, dependiendo del clima y de las coordenadas exactas. ¿No hay nada nuevo? Nuestra tarea es detectarlos antes de que lleguen a las posiciones de combate. En principio lo estamos logrando. Incluso estos intentos del enemigo de utilizar vehículos en la niebla cuando hay mal tiempo para trasladar a su personal no tienen éxito. Y en el sector de Sever, los invasores están aumentando su actividad cerca de las aldeas de Dronovka y Serebrianka. En algunos tramos intentan cruzar el río Siversky Donets para entrar en Sakitne y afianzarse en las alturas dominantes. Los paracaidistas ucranianos frustran todos los intentos de los ocupantes rusos. El enemigo utiliza el bosque de Serebriansky como base para acumular personal, equipar posiciones, pilotos, drones de ataque, así como para futuras acciones de asalto, en particular en dirección a Serebrianka y Dronovka. Principalmente el enemigo actúa en pequeños grupos, pero cada vez se encuentra con una resistencia organizada y firme por parte de los paracaidistas. Según el comunicado del 7º Cuerpo de Respuesta Rápida de las Tropas de Asalto Aerotransportadas de las Fuerzas Armadas de Ucrania en Telegram. Además, en conjunto, 1/3 de todos los asaltos rusos fueron repelidos por los soldados ucranianos en las direcciones de Konstantinovka, Alexandrovka y Guliaipole. Como señalan los expertos militares, todos los intentos de los invasores de atacar Guliaipol no tienen éxito. El enemigo intenta rodear la ciudad, el enemigo intenta trasladar a algunos de sus grupos de sabotaje, reconocimiento y asalto a través del río Gaichur, crear un nuevo frente y romper las fortificaciones que esas líneas de defensa ya han sido creadas directamente. La segunda línea está en el propio Guliaipole. Evidentemente para controlar el asentamiento y cortar la carretera hacia Pokrovsk. En la dirección de Limán, los ocupantes quieren tomar el control de las principales ciudades a toda costa. En este tramo del frente, para ejercer presión sobre la aglomeración de Kramatorsk-Slaviansk. Pero, como señalan los soldados ucranianos, el enemigo solo sufre enormes pérdidas, lanzando infantería y blindados en los llamados asaltos de carne.
Solo en las últimas 24 horas, a lo largo de toda la línea del frente, las fuerzas de defensa eliminaron a 1090 ocupantes rusos. De este modo, las pérdidas del ejército ruso desde el inicio de la invasión a gran escala superaron el 1.195.000 soldados. Además, los defensores ucranianos destruyeron la víspera más de 3 decenas de sistemas de artillería rusos, así como derribaron más de 300 drones y dejaron fuera de servicio más de 100 unidades de vehículos automotores del enemigo. El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Oleksandr Syrskyi, mantuvo reuniones con militares británicos y franceses, con el jefe del Estado Mayor de Defensa del Reino Unido y con el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Francia, discutió la situación en el frente, las necesidades actuales del ejército ucraniano y el fortalecimiento futuro de la cooperación. El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania agradeció al Reino Unido y a Francia por su constante apoyo político y militar a Ucrania. Rusia demuestra su falta de disposición para detener la guerra y continúa deliberadamente con acciones ofensivas. Al mismo tiempo, destruimos diariamente su personal y equipo, frustramos sus planes y mantenemos nuestras posiciones. A pesar de las enormes pérdidas y los esfuerzos extremos, el ejército ruso no logra resultados operativos significativos. Oleksandr Syrskyi, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, en Facebook. En 1900. En Kupiansk continúan los combates encarnizados. Tras una exitosa contraoperación, las fuerzas ucranianas bloquearon las rutas de avance de los rusos hacia la ciudad y mantienen la defensa, intentando minimizar sus propias pérdidas. Los médicos de combate del Regimiento de Fuerzas Especiales de la Policía Nacional prestan asistencia a los militares para evacuar a los miembros heridos de la tripulación. Están de guardia las 24 horas del día. El trabajo de uno de ellos fue documentado por Natalia Velokudria. Todos... Correcto, nos damos la vuelta. Listo, abro la puerta. Vamos. Vamos. ¿Estás vivo? Estas son imágenes de la evacuación de un soldado herido cerca de Kupiansk en otoño de este año. Los médicos de combate solo tienen unos minutos para sacar a su compañero de la línea de combate. Después de cargarlo en el KSVA, comienzan a brindar los primeros auxilios previos a la atención médica al herido. Aquí tenemos vendajes hemostáticos, un dispositivo para detener hemorragias, también hay parches oclusivos, torniquetes, estas son toallitas húmedas, vendajes elásticos y apósitos para quemaduras. Es decir, nos enfocamos más en las curaciones. Denis, un sargento de policía de 23 años, es uno de los 3 miembros de la tripulación de los médicos de combate del Regimiento de Policía de Fuerzas Especiales. Es paramédico de formación y en 2022 se graduó del Colegio de Medicina en Yarkov. Y en 2023 se unió al equipo de médicos que trabajan en la línea del frente. En 2 años de servicio en las direcciones de Yarkov y Kupiansk, evacuó a decenas de heridos. Han habido diferentes casos. A veces eran personas con lesiones más graves. Con heridas en brazos y piernas también hubo traumas acústicos comunes. Los médicos están disponibles las 24 horas. Tan pronto como llega información desde la línea de combate de que se necesita su ayuda, la tripulación de guardia sale de inmediato. Comenzamos el desplazamiento. Vladislav, el conductor del Medevac, tiene 16 años de experiencia trabajando en la policía. Participa en acciones de combate. Desde 2014 recorrió todo el Donbass, fue infante. Ahora se ha unido a los médicos, dice que a menudo los atacan, pero aún así intentan salvar a los heridos. Nuestros compañeros entienden que cuando salen a misiones de combate, tienen la certeza de que vendrán a buscarlos y los evacuarán. No tienen ninguna duda al respecto. No, eso es bueno. No. Vamos, carreteras. Papá, acaba por ahí. Tras un exitoso contraataque de las tropas ucranianas, la situación en Kupiansk se ha estabilizado. Pero los bombardeos continúan y también los médicos. Ahora hay más trabajo, ya que ayudan no solo a los militares, sino también a los civiles a evacuar a lugares más seguros. El lugar está completamente destruido. La ciudad está completamente destruida. Quedan muy pocos civiles. Estamos evacuando. Si es necesario, si la gente lo solicita, ya casi no queda nadie allí. Pero todavía hay abuelas y abuelos. Los estamos evacuando. Denis, Vlad y Andrei estarán de guardia en Kupiansk durante una semana.
Luego serán relevados por un nuevo equipo de médicos y ellos se dirigirán a Kharkov, donde continuarán prestando servicio, y en caso de bombardeo, serán de los primeros en llegar para brindar ayuda a la gente. Natalia Belogudri, Andrei Domovoy, desde la región de Kharkov para el canal de televisión Freedom. En Turquía ha caído nuevamente un dron de reconocimiento ruso. Este ya es el tercer caso similar en una semana. El dron fue encontrado por unos agricultores que trabajaban en el campo y lo entregaron a las autoridades, quienes lo trasladaron a Ankara para una inspección técnica detallada. No se reportaron heridos ni daños a la propiedad. El dron cayó en una zona despoblada. Cabe recordar que el día anterior, un dron ruso, Orlan, fue encontrado a solo 50 kilómetros de Estambul. Y antes de eso, cazas turcos derribaron drones no tripulados que volaban desde el Mar Negro. A pesar de las declaraciones de Putin sobre su disposición a la paz, él quiere apoderarse de toda Ucrania y de las antiguas repúblicas soviéticas. Tales evaluaciones de la inteligencia estadounidense las da a conocer Reuters. Citando a 6 fuentes, la agencia informa que el dictador ruso no planea detenerse en la ocupación de territorios ucranianos. Según los datos de inteligencia, Putin, en primer lugar, intentará obtener el control sobre los países bálticos. También, entre los objetivos militares del Kremlin, se encuentra Polonia, según los informes de la CIA. Rusia ha convertido su flota en la sombra en una herramienta para el espionaje. Los petroleros que transportan petróleo bajo banderas de terceros países en el mar Mediterráneo y el Báltico también pueden participar en actos de sabotaje contra los estados de la OTAN. Así lo informa CNN. Y entre las tripulaciones pueden encontrarse agentes rusos reclutados. Sin embargo, tras las exitosas operaciones de las fuerzas de defensa de Ucrania, los petroleros en la sombra comenzaron a cambiar sus rutas para no convertirse en el próximo objetivo legítimo. Más detalles sobre cómo la flota criminal de la Federación Rusa deja de ser una fuente de ingresos y un instrumento para las provocaciones rusas los contará Andriy Dmitrenko. Guardias fronterizos rusos cruzaron la frontera de Estonia en la zona del río Narva, en el noreste de la República. Militares del país agresor llegaron en una lancha al muelle cerca de la aldea de Voshnarva y luego regresaron al territorio ruso, según informan los guardias fronterizos estonios. Tallinn considera esto como una violación y una provocación, exigiendo explicaciones a Moscú. Se ha enviado una nota de protesta a la embajada del país agresor y se reforzará la vigilancia de la línea de demarcación. Para detener las provocaciones rusas, es necesario fortalecer el apoyo a Kiev, que resiste la agresión de Moscú, así como no ceder ante Rusia, declaró el ministro de Asuntos Exteriores de Estonia. Hoy no veo perspectivas reales de firmar y ratificar un tratado fronterizo entre Estonia y Rusia, y estos riesgos seguirán existiendo. Rusia sin duda aprovechará tales oportunidades. Nuestra tarea consiste en definir claramente qué es nuestro territorio y qué es territorio de Rusia, mantener la situación bajo control y no sucumbir a las provocaciones. Margus Tsakna, ministro de Asuntos Exteriores de Estonia, en un comentario para RR. Los soldados rusos cruzaron ilegalmente la frontera de la OTAN por primera vez, constatan los analistas del Instituto para el Estudio de la Guerra. El 10 de octubre, Tallinn ya había detectado a varios militares del país agresor cerca de su frontera. En las imágenes publicadas por la parte estonia, se puede ver que el uniforme de los militares no es igual al de los guardias fronterizos. Las respuestas a las provocaciones deben ser consideradas a nivel de la OTAN, opinan los analistas. Por supuesto, Estonia, la parte estonia, ha tomado todas las medidas necesarias, diplomáticas, las que sean necesarias. Se convocó a los diplomáticos rusos y allí se están llevando a cabo, por así decirlo, conversaciones. También anunciaron que podrían cerrar la frontera con Rusia. Todas estas medidas las han comunicado. Pero esto, entienden, es una guerra híbrida. Hay que analizarlo de manera muy particular, sin desglosar en qué país, región o distrito ocurrió. Hay que mirar el panorama más amplio, ver el cuadro completo y decir que esto es algo muy personal, esto es la OTAN, la frontera. Rusia desde hace tiempo lleva a cabo sabotajes y provocaciones en el territorio de los países de la alianza. Para ello, Moscú, en particular, utiliza su flota en la sombra, que transporta petróleo eludiendo las sanciones. Barcos bajo banderas de terceros países navegan en las aguas del Mar Báltico y el Mediterráneo. Las tripulaciones de los barcos pueden espiar la infraestructura de los países de la OTAN, así como preparar provocaciones, según informa CNN.
CNN recopiló información sobre las acciones recientes. Acciones. La empresa Moron, en uno de los barcos, analizó datos de inteligencia ucraniana y obtuvo evaluaciones de los servicios de inteligencia occidentales, además de analizar imágenes satelitales y datos marítimos. Empleados del Servicio de Seguridad afirman que la presencia de personas armadas con pasado militar en estos barcos es otra herramienta en el arsenal de tecnologías militares híbridas del Kremlin destinadas a desestabilizar la situación en Europa. De la publicación de CNN. Los servicios de inteligencia de Dinamarca y Suecia detectaron actividad sospechosa en los petroleros de la compañía. En Francia, uno de los barcos fue detenido. Según las fuerzas del orden, el barco navegaba bajo bandera de Benín, pero no pudo proporcionar suficientes documentos que acreditaran su pertenencia a la jurisdicción de ese país. Los socios de Kiev rastrean el movimiento de los barcos y los incluyen en las listas de sanciones. Ya casi 600 embarcaciones están bajo restricciones. Esperamos una ampliación en los próximos paquetes y estamos seguros de que la Unión Europea se consolidará su lista con la lista ucraniana, ya que no coinciden completamente. También es importante que, por ejemplo, Ucrania fue más allá y sancionó a aquellos petroleros que no encajan completamente en la definición de flota en la sombra, pero que ayudan a la Federación Rusa a ganar dinero. En consecuencia, es posible que veamos que la Unión Europea también actúe de manera más activa en esta dirección. Y, por ejemplo, empezar a sancionar a los buques que tienen seguro occidental, pero se comportan como parte de la flota en la sombra. El 19 de diciembre, drones ucranianos atacaron un petrolero de la flota en la sombra en el mar Mediterráneo, según informaron fuentes de Freedom en el SBU. Como resultado del ataque, el barco sufrió daños críticos y ya no puede transportar petróleo ruso sujeto a sanciones. El organismo declaró que, desde el punto de vista del derecho internacional y las leyes y costumbres de la guerra, este es un objetivo absolutamente legítimo. Tras el ataque, el país agresor comenzó a cambiar la trayectoria por la que se mueven los buques de la flota en la sombra en el Mar Negro, alejándolos de las costas de Ucrania y acercándolos a Turquía, informa el medio The Insider citando la base de datos de navegación.